TED Leaders Talks del SDI 25 MX, el evento que transforma la industria de IT Service Management y Service Desk en Latinoamérica, es traído a ti por SDI 25 MX, transformando la industria de TI. Yasmin Chong es ingeniera cibernética, maestra en tecnologías de la información y doctoranda en docencia e investigación social, coautora del bestseller mundial ITIL 4, High Velocity IT, pionera en empatía digital en México y finalista de los premios Globant, con más de 20 años de experiencia en telecomunicaciones, inteligencia artificial y gestión de servicios de TI. Actualmente es CEO de BP Gurús y académica en la Universidad La Salle México, donde impulsa la innovación y la equidad de género en la tecnología. Qué gusto ser la primera de esta sesión de conferencias que tenemos a lo largo de estos días de SDI 25 MX en estas pláticas que vamos a iniciar. Y antes que nada, les quiero agradecer su presencia en este evento que cada año nos permite actualizarnos, pero nos permite estar cerca de nuestras comunidades en Latinoamérica. Agradezco especialmente al Service Desk Institute, por supuesto a nuestro presidente, el doctor Mauricio Corona, a Paul Rodríguez desde el SDI, que les manda un cordial saludo y nos desea mucho éxito en este evento, y por supuesto a ustedes y a mi equipo que nos acompañan y que estaremos juntos a lo largo de estos 2 días en sesiones virtuales y que estaremos, por supuesto, el viernes. Quienes estén en la Ciudad de México, que nos hayan podido acompañar, que si ya se registraron, los veremos aquí en la entrega de los awards que hacemos respecto al SDI. Así que, pues bueno, si les parece, vamos a comenzar. Les recuerdo que las grabaciones estarán la siguiente semana. Les notificaremos vía email y también que pueden hacer sus preguntas en la sección correspondiente en esta plataforma que iremos resolviendo e intentando hacer. Así que, pues sin más, iniciamos y de verdad, bienvenidos a este encuentro. Yo espero que todo ya lo estén viendo. Y bueno, pues como les decía, este primer tema, como decía incluso mi biografía, de alguna forma, pues este tema me ha apasionado a lo largo de los últimos años y ahora les comparto en una propuesta que esperemos pueda aportar a sus organizaciones y a sus diferentes roles. Y bueno, me gustaría, por supuesto, iniciar con algunos números y compartirles que de alguna forma Latinoamérica sigue teniendo una cierta brecha. El CEPAL nos dice que en su reporte de datos y hechos sobre transformación digital, sobre que solamente el 55% de las organizaciones en esa región se encuentran en proceso de planeación e implementación de alguna estrategia de transformación digital. Esto significa para nosotros que aún falta mucha, sí, digitalización, e imagínense también el tipo de penetración que tenemos que tener de la IA, de la automatización en Latinoamérica y en este panorama, aún en este panorama de crecimiento. Les invito a que veamos, por ejemplo, qué números o qué estadísticas tenemos respecto a la experiencia del cliente, respecto a este servicio que estamos dando. Miren, por ejemplo, esta. El 89% de los clientes incrementa su disposición a comprar nuevamente tras recibir una experiencia satisfactoria. Y por acá, ¿no? Es mucho, sabemos que es mucho más caro conseguir nuevos clientes que fidelizar los actuales, ¿no? Una mala experiencia en una plataforma digital, en un maltrato de soporte técnico, pues va a derivar en que tengamos que invertir mucho más a poder fidelizar nuestros clientes, ¿no? Vigentes. Les pregunto, ¿qué también estamos compensando, fidelizando, entregando nuevo valor con nuevos servicios? ¿Qué tanto nos estamos adaptando a estos tiempos de la IA? Y bueno, estas estadísticas que están a continuación, pues también nos dicen, fíjense, revisen, que importa mucho la satisfacción del cliente. Claro, por supuesto, pero fíjense cómo que mantener la experiencia, es decir, el esfuerzo que le ponemos a recuperar, es importante, porque si no, basta solamente una experiencia negativa para tirar un montón de esfuerzo de lo bien que hacemos. Así que imagínense, te equivocas una vez, si tú compensas, si tú sigues las mejores prácticas, tal vez volverán a hacer negocios contigo.
Pero si tú de alguna forma estás fallando de manera continua en la operación, en la experiencia, en no cuidar los canales, tu atención, pues te va a costar muchísimo trabajo estar en recuperar el esfuerzo, ¿no? Entonces, bueno, estos son algunos números con los que me gustaría empezar. Y hablando un poco de empatía, ¿no? Este, hablar de, por ejemplo, en los canales de soporte, ¿no? Una mala práctica es, ustedes lo saben, tener altos tiempos de espera, ¿verdad? Y por supuesto, fíjense, el impacto que podemos generar en los tiempos de espera, que es una mala práctica, que promovemos a través del Services Institute o del ITIL o cualquier marco de referencia que tú estés siguiendo, atender de manera puntual. Hay un estudio de LivePerson que nos dice que solamente en que 10 minutos de espera, si tú dejas a más de tiempos de espera o estás pasando a tus canales una respuesta que no es atendida, ese es el tiempo que tus clientes en una proporción importante ya están empezando a acudir a la competencia. Así que no estamos siendo empáticos a veces con las necesidades. Aquí sabemos que en las redes sociales, ¿no? Social media 24/7, las reseñas de a lo mejor algún canal de venta o un Amazon o alguna plataforma de soporte, tanto clientes, ¿no? Como empleados, fíjense, podemos expresar frustraciones y quejas. Y sabemos que desafortunadamente las empresas que ofrecen una experiencia deficiente son rápidamente sancionadas, ¿verdad? ¿Qué tal nos va cuando cometemos errores y en redes sociales? Y es que el usuario y su retroalimentación son de lo más importante. Así que bueno, preguntarnos cómo nosotros estamos gestionando la retroalimentación. Miren, aquí el reporte de Génesis, que es una empresa que lanza un reporte muy interesante en torno a la empatía. Dice que casi la mitad de los consumidores se van a sentir más conectados si los recuerdan. Es decir, si saben lo que adquirieron, si saben quiénes son, si saben qué es lo que les gusta. Es decir, donde hay una conexión también emocional incluso en el trato. Y que, por ejemplo, según este reporte, el 66% va a considerar más viable compartir sus datos a cambio de una experiencia fluida y sin fricción. Es decir, la empatía puede convertir datos en experiencia. Así que en un mundo cada vez más interconectado, donde más nos banean, donde más somos exhibidos, la empatía no solamente es la digital, es la humana en la que nosotros emergemos con esta empatía como un pilar fundamental para construir un ecosistema, sí tecnológico en lo que nos compete, pero que no solamente va a permitir la innovación, sino también un beneficio a nuestro entorno económico y social. Entonces, el recuerdo, por supuesto, y la personalización que ahora vemos, ¿no? En algunas marcas es importante. ¿Por qué? Porque generan confianza y generan apertura. Y ahora le pongo el hiper. ¿Por qué? Porque estaba viendo con la doctora Ariana Bucio que la personalización no solamente es poder decir, me conoces lo que compré en el pasado, viste lo que navegué, sabes que soy mujer, sabes que soy mexicana, que tengo una edad específica, ¿verdad? No la dije, pero de alguna forma saben que a partir de ahí pueden personalizar alguna oferta. Esa es la personalización. Pero si le hacemos hiperpersonalizada a partir de la inteligencia artificial, del machine learning y de toda la serie de analítica de datos que está avanzando, podemos encontrar no solamente eso, sino analizar realmente tu comportamiento inmediato, que en tiempo real tal vez o a través del análisis de experiencias y de contexto puedan predecir tus necesidades del consumidor y entonces hacer para ti algo específico y ofrecerte algo. Entonces estamos en este mundo en el que ese recuerdo y esa personalización deberían de generar confianza y apertura y no, fíjense, y no lo que está pasando que parece ser que no lo vemos. Es que lo que está pasando es que está disminuyendo, fíjense, el entusiasmo a veces por la inteligencia artificial en algunos consumidores. No así en los líderes, no así en los proveedores como nosotros, ¿no? Este estudio de LivePerson, denominado el estado de conversaciones de los clientes del año pasado, dice que con respecto al año pasado, este entusiasmo disminuyó. Era del 62% y ahora es del 50% versus, fíjense, versus el que tienen los empresarios, que es el del 91, que surge a medida de que las empresas, ¿no? Estamos viendo que se necesita, que se apuesta por la IA, se apuesta por la automatización, por la analítica. Y bueno, esta diferencia de opinión entre las empresas, entre los clientes, pues puede obedecer a varias cosas, ¿no? O sea, de alguna forma puede ser
que estamos viendo las inversiones de manera distinta. Pero esta brecha, fíjense, deriva mucho en gran parte del desconocimiento de nuestros clientes. O sea, nos estamos asegurando que realmente nuestras interfaces o esos agentes virtuales están funcionando. Y es que a veces falta claridad en el consumidor promedio de cómo utilizar esa IA para generar mejores resultados. Así que las marcas, los que utilizamos, los que promovemos un canal para ser más rápidos, un canal para dejar en menos tiempo en espera, un canal para o una plataforma para hiperpersonalizar, tenemos un gran trabajo para asegurarnos de que las inversiones de nuestra organización realmente brinden frutos de valor al consumidor. Y les quiero contar que en BP Gurus, fíjense que hemos dado algunos cursos de inteligencia artificial o adopción de la estrategia de IA en liderazgos, y sí nos encontramos realmente con altas expectativas respecto a la IA, respecto a que hay personas evidentemente con información diferente, pero que piensan que todo se puede resolver con la IA, ¿no? Ejemplo, nos pedían así con esas palabras, instalar la IA para despedir a 10 vendedores, porque incluso y yo les preguntaba, ¿pero qué métricas tienen? ¿Cuáles son sus procesos comerciales? ¿Dónde definen esa experiencia del cliente? ¿De qué manera están midiendo la eficiencia operativa? Y no me sabían decir, simplemente les habían dicho que a partir de la IA todo se podía hacer y vender solo. Y sabemos que no es necesariamente a veces una cuestión de inversión, ¿verdad? No es una cuestión de inversión, es a veces una cuestión de expectativa, de manejo de las expectativas y también de una cuestión de por parte de los líderes de tener la perspectiva adecuada. Los ejecutivos a menudo estamos a veces aferrados a modelos de negocio y suposiciones operativas, ¿no? Miramos la experiencia del cliente, sí, la miramos. La experiencia del colaborador también la miramos, el employee experience, a través del mismo prisma, ¿no? A través de los mismos lentes de métricas convencionales, como el costo y la eficiencia. Así que en esta plática vamos a hablar un poquito más de que se debe de medir de otra forma y no solamente así, con métricas frías, sino con un enfoque de satisfacción, con un enfoque de retroalimentación y de alta escucha. Y bueno, yo les propongo aquí algo que recién estamos liberando, que es este triángulo virtuoso de los servicios de TI. Este triángulo lo he diseñado y espero que puedan leer a detalle en mi siguiente artículo en el blog de BP Gurus. Y bueno, lo que trata es de que la eficiencia operativa en nuestros servicios es esta base de la sostenibilidad. Se centra en optimizar recursos, en reducir costos, en automatizar procesos. Se centra en esto que nosotros hacemos de alinearnos a mejores prácticas, por supuesto. Entonces, se centra precisamente en que si seguimos procesos estandarizados, tenemos métricas de niveles de servicio, desempeño claros, ¿no? Tiempos de respuesta adecuados para resolver, por ejemplo, solicitudes o cambios, pues es el punto de partida. Sin eficiencia, los servicios no se pueden sostener. Sin eficiencia, los servicios difícilmente pueden innovarse. Por ejemplo, en un restaurante es por muy bueno los platillos, si no respetan mi reservación o tardan mucho en el servicio, pues eso puede hacer una experiencia deficiente. Y bueno, ¿qué sucede? Pues que se tiene que relacionar, por supuesto, con la mejora continua. La eficiencia no es estática. Lo que hoy funciona, mañana puede ser obsoleto. Digo, quienes no nos estamos adaptando a la IA, lo estamos sufriendo. La mejora continua, ya sea que utilices Kaizen, IT, Continuous Service Improvement, Lean IT, lo que utilices, Six Sigma, asegúrate que los procesos se revisen periódicamente, que aprendamos de los errores, que tengamos lecciones aprendidas, que la retroalimentación la sigamos utilizando para poder generar. En la práctica, por ejemplo, monitoreo de indicadores, detectar cuellos de botella, retroalimentar, ajustar procesos, innovación incremental, etcétera, ¿no? Por ejemplo, la analítica para mejorar la entrega de servicios, sí, conviértete entonces en la mejora continua en un momento virtuoso. Cada interacción acerca del servicio va a generar mayor resiliencia, mayor flexibilidad y un valor para el negocio. Así que esto lo tenemos, ¿no? Estas son las mejores prácticas que tenemos actualmente y por tanto, si un área de TI se la pasa apagando incendios, se la pasa intentando mejorar, bueno, pues y si no respondes inclusive a llamadas de clientes, pero quieres vender más, pues créeme que no estás midiendo de manera adecuada. La métrica no es la adecuada y como decimos, lo que no se mide, por supuesto, no se puede mejorar. Y este triángulo es importante que se corona con la relación con la empatía digital.
Y es que la eficiencia no puede ser solo números y KPIs, métricas. Se deben considerar la experiencia y emociones del usuario. La empatía digital asegura que los procesos y la tecnología se diseñen desde una perspectiva humana, con sensibilidad hacia necesidades, frustraciones y contextos. Ejemplos, en esta automatización de tickets. ¿Mantenemos los canales claros para cuando el usuario necesita interacción humana? ¿O dejamos que esos 10 minutos que les decía en un momento se conviertan en 10 minutos, pero ahora mediante con una IA de interacción, con un agente virtual? Diseñamos interfaces de autoservicio simples, accesibles, inclusivas y sin un lenguaje técnico confuso. ¿O responsabilizamos al usuario? Es que usted, como no lo hizo de esta forma, lo hizo mal. No, es que tú me estás dando únicamente este canal de comunicación. Usar la analítica no solo para resolver más rápido, esa es la propuesta, sino para anticipar qué necesita el usuario antes de que lo pida. La empatía digital convierte la eficiencia y la mejora continua en experiencias positivas y confiables, evitando que la tecnología, por supuesto, se perciba fría, distante o inclusive deshumanizada, que es lo que, al contrario a lo que pretende la empatía digital. Es decir, lo que estamos buscando es lo que hasta ahí arriba del triángulo dice, confianza, lealtad y conexión emocional. Ujú. Esta es una propuesta que yo he diseñado para que podamos tener el triángulo virtuoso en estos servicios de TI. Ahí podrán ver algunas métricas que se pueden ubicar en esto que estamos hablando en estas áreas, tanto de la eficiencia operativa, niveles de servicio, satisfacción del cliente, Net Promoter Score, si me pueden recomendar, las mejoras continuas, los KPIs que tú puedas identificar por procesos o lo que tengas que tener de métricas o los objetivos del negocio. Y por supuesto, la empatía digital, la base van a ser la experiencia del cliente, la experiencia del colaborador, los Experience Level Agreement, ¿no? Que van a compensarse con los SLAs como base, pero sin duda, lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es que la eficiencia operativa sí es esa base de sostenibilidad. La mejora continua es el motor que mantiene la eficiencia frente al cambio. Pero la empatía digital es ese garante de que la eficiencia y la mejora no sacrifiquen la experiencia humana. En conjunto, vamos a pasar de operaciones que han venido siendo reactivas, alineadas a mejores prácticas, con mejora continua, pero vamos a pasar a servicios realmente adaptables y centrados en las personas. Y la invitación es a que te pongas en el lugar del usuario de lo que tú estás definiendo. Y bueno, yo ya empecé y me arranqué sin decir, bueno, ¿qué es la empatía digital? Y era un poco como para tomar como importancia de por qué es necesario en esta época actual hablar de este tema. Y es que, bueno, pues si nos vamos pues a profundizar un poco en este tema, pues ponerse en el lugar en los demás, eso es la empatía en los seres humanos, ¿no? En general se puede definir como la capacidad de reconstruir en nuestro interior esos estados mentales que los demás tienen. La empatía es esa habilidad de entender y compartir las emociones y las experiencias de los otros. De alguna forma, los hallazgos de la neurociencia, y si ven hay algunos webinars que yo he dado, pues lo podrán revisar. Nos han mostrado que nuestra emoción y la razón se asientan en complejos circuitos cerebrales que siempre están interactuando. La empatía tiene componentes cognitivos y mentales, ¿no? La primera fase está relacionado con esa capacidad, ¿no? De entender, de tener la visión, la perspectiva de otra persona, pero cuando te conectas, pues esa es empatía emocional y después puedes ya preocuparte o sentir algo real al acercarte emocionalmente a los demás. Esto es en los seres humanos, por supuesto, pero la empatía es digital si es posible lograrlo usando tecnología, si es posible lograrlo a través de una interfaz. En este caso es un ejemplo de un robot que nosotros utilizamos en un evento y que, por supuesto, en este nivel de empatía tratamos un poco de humanizar esta interacción en los proyectos de transformación digital. Este robot, ¿no? Xolo, de la marca Unitree, que nosotros, pues, utilizamos, distribuimos, pues, nos permite generar ese factor wow y hacer sentir a nuestros participantes cómodos usando la tecnología. Pero más allá de cómodos, la verdad es que permiten conectar de una manera emocional hacia una respuesta positiva. Y es que el único tipo de empatía que actualmente, de momento, y de verdad con un gran avance puede generar la inteligencia artificial es la primera. Es la empatía cognitiva. Es decir, la identificación del estado mental del interlocutor, tal vez, o el reconocimiento emocional a partir de reconocimiento de rostros, o intentar gestionar una respuesta o una acción.
pero es un hecho que definitivamente no es no es el avance que se necesita para automatizar esa empatía, ¿no? La empatía es resultado de la evolución humana. Entonces, en términos de neurociencia, pues bueno, tenemos que seguir avanzando y esta relación con inteligencia artificial se irá progresando, pero de entrada, generar ese efecto empático de comprensión, de sorpresa, de alegría hacia los seres humanos, también es parte de cubrir esas necesidades emocionales que nosotros tenemos como usuarios. Así que bueno, es esta capacidad que tenemos de comprender, ¿no? De conectar a partir de algún entorno virtual. Pues bueno, en sus inicios la empatía digital fue considerada como esa aplicación básica, ¿no? De diseñar, ¿no? Algunos, cuando yo llego a clases, algunos me dicen, es el user experience, ¿no, maestra? Bueno, sí, es parte de esto, pero no necesariamente. Porque sí está basado, va más allá de la usabilidad, va más allá de diseñar bien para que las experiencias que generen bienestar. Sobre todo se debe de priorizar, fíjense, el impacto humano de este desarrollo tecnológico. Entonces, hay que buscar humanizar la comunicación en entornos virtuales, porque en este mundo de cada vez más interacciones, en donde estamos buscando la personalización, en donde estamos buscando la comprensión de tus frustraciones a lo largo de este Customer Journey, pues debemos crear relaciones significativas en tu marca, en tu soporte técnico, para evitar precisamente perder la medición de la que estamos buscando para llegar a esa empatía en una relación mucho más empática, mucho más emocional. Y entonces, uno de los objetivos, ¿no? De esta empatía digital artificial, pues es que sí es responder a las reacciones humanas, pero sobre todo que esté bien diseñada en centros de atención, por ejemplo, para que nos brinde una buena respuesta. Así que un buen algoritmo de Machine Learning puede recorrer una enorme cantidad de datos y explorar predicciones sobre la mejor hora, por ejemplo, para ponerte en contacto con cada tipo de usuario y consumidor. Pero va mucho más allá, es decir, de qué forma nosotros vamos a lograr esta conexión emocional en nuestras relaciones que vamos teniendo. Aquí hay unos ejemplos mucho más sencillos, ya aterrizados, de lo que es la empatía digital. Y es aquí donde empezamos a decir, no todo es realmente IA. Ujú. Por ejemplo, aquí el diseño accesible, ¿no? Esto está hecho para usuarios con discapacidad. Te pongo un ejemplo de la aplicación de Be My Eyes, que pueden ir desde los asistentes de voz, ¿no? Que facilitan esta interacción a personas con movilidad reducida. En otras aplicaciones, en este caso, es para ciegos y débiles visuales. Y bueno, aparte de que las plataformas como tal deben de cuidar estándares de accesibilidad, ¿no? Como el WCAG, que es un estándar muy conocido, la realidad es que tenemos que buscar ayudar a las personas. Entonces, esta aplicación, fíjense, se creó para apoyar a estas personas ciegas o débiles visuales con la aplicación que está disponible en 120 idiomas y en más de 150 países. Hace uso de esta tecnología y la conexión humana para ofrecer, por ejemplo, buscar objetos perdidos, ¿no? Ponen la aplicación y no, ¿dónde está el objeto? No encuentro el libro, describir imágenes, ¿no? Van caminando y necesitan saber qué es lo que dice. Piezas artísticas, incluso emparejar o describir algún color, leer etiquetas. Pero este esfuerzo esta empatía que tiene esta aplicación no solamente es con inteligencia artificial. Les quiero decir que es apoyada por un grupo de voluntarios y se hacen videollamadas y apoyan de verdad en un auténtico interés a estas personas. Este es un ejemplo. El servicio al cliente, ¿no? Esto es muy conocido por ustedes. Aquí hay un ejemplo de un digital worker de Soul Machines, en donde en realidad responden a expresiones y tonos emocionales. Ahí tienen ahí unos videos, los pueden encontrar en YouTube, pero también algunas pruebas gratuitas. Y la realidad es que ellos intentan emular la empatía en atención al cliente. Han recibido varios premios. Déjenme decirles que sí han trabajado en realmente brindar ese apoyo emocional. Por ejemplo, tienen un coach, ahí les puse algunos de los agentes y por supuesto los puedes personalizar, ¿no? De forma étnica, etcétera. Pero tienen unos agentes de soporte a pacientes, por ejemplo, sobre dudas de estudio, citas, apoyo en los protocolos. Yo he visto que a la gente de la tercera edad muchas veces pues no les explican bien o les falta paciencia, no hay canales suficientes. Bueno, pues esto puede ser muy benéfico, contar con un servicio al cliente mucho más empático que permita que ese tiempo que están en espera lo van a tener bien utilizado y realmente van a tener soluciones de manera efectiva y en el canal que ellos entienden. Si ellos tienen que leer en letritas donde no es posible, si tienen que interactuar de manera rápida, en cambio, si hay una cuestión conversacional es mucho más sencillo.
Y el último ejemplo que ustedes han de haber visto de detectar patrones de comportamiento de riesgo, ¿no? En algunas situaciones de salud mental, ¿no? Alineado mucho a las mejores prácticas actualmente en las organizaciones, pues aquí hay unas más avanzadas como esta aplicación que Jumper, que lo que hace es pues intentar que te sientas mejor, ¿no? De alguna forma, a través de conversaciones y ejercicios, permite reducir el estrés, calmar la ansiedad, etcétera, etcétera, algunas cuestiones que ellos manejan. Aquí lo interesante es que está avalado por estudios de Stanford sobre la reducción de estos síntomas y que así irán haciéndose, fíjense. No se trata de darse cuenta que solamente estamos buscando esa personalización, esta resolución de problemas para mejorar la calidad de vida. También tenemos que darnos cuenta que son esfuerzos humanos, en el mejor sentido, bien calificados para poder resolver problemas. Así que sí, la empatía digital tiene que beneficiar al ser humano. Y cuando las organizaciones de manera tradicional, ¿no? A mí me preguntan, oye, pero ¿cómo le hago para hacer un sistema de empatía? Bueno, pues hemos podido observar que sabemos que la empatía surge de esta calidad humana y auténtica, de esta preocupación. Bueno, las empresas pueden considerar deliberadamente hacer desde una metodología muy sencilla del Empathy Map, aplicando a productos y servicios desde el Design Thinking, o pueden utilizar el Customer Journey como punto de partida para entender esos puntos de contacto. Ese es el primer punto. Pero ¿qué pasa? Claro que puede, por supuesto, sistematizarse, claro que puede automatizarse e integrarse en la gestión, ¿no? De flujos de trabajo, respaldada, por supuesto, con tecnología adecuada. Aquí un ejemplo de Genesis, en donde fomentan esta empatía a gran escala y desarrollan este modelo para poder brindar ese camino, ese journey hacia la empatía. Y podrán revisar que tiene 4 etapas, ¿no? Desde la escucha, que es de lo más importante, la comprensión y predicción, la acción, el aprendizaje y el éxito. Este último, finalmente, en esta transversalidad, tiene que reflejar la cultura de tu organización. Así que, bueno, si a ustedes les interesa el business case, lo pueden descargar y si no me escriben y con mucho gusto se los puedo dar. Y aquí es donde tenemos esta mezcla de tecnología en gran escala para hacer un sistema de empatía que puede partir, les digo, de alguna una técnica mucho más sencilla, pero que podemos llegar a poder hacer este sistema. Y es que de verdad es importante, y aquí lo quiero recalcar, considerar la omnicanalidad del Customer Experience. Y por supuesto, en los sistemas de escucha. Los sistemas de escucha. Y es que estudios recientes dicen que los consumidores pues van a tener más probabilidades de comprar en empresas que conectan e integran sus interacciones. Es decir, si me pasas del teléfono y luego me comunico por WhatsApp y luego estoy en algún servicio de correo electrónico, o sea, el que me trates por separado y el que no me recuerdes es impactante. Entonces, Gartner, por ejemplo, para el 2026 predice que el 50% de las grandes organizaciones no logrará unificar los canales de interacción. Y esto va a significar, por supuesto, en una experiencia de cliente aislada, inconexa y carente del contexto que es el que está buscando la empatía digital. Así que bueno, a lo largo de este proceso, esta metodología lo que te invita es que utilices los sistemas de predicción, de utilizar las diferentes tecnologías, pero a favor de primero partir de esa escucha activa. Y es que podemos estar diciendo que conocemos lo que nuestros clientes hacen, lo que nuestros clientes dicen, pero ese camino para predecir sentimientos y emociones y determinar qué vamos a actuar, en qué momento el cliente las necesita, pues va a ser alguna tarea compleja. Los sistemas de escucha entonces deben, por supuesto, de recopilar información desde donde estén comunicándose nuestros usuarios. Desde la capacidad de rastrear datos en la interacción cuando navegas, hasta la selección de una opción en un IVR, hasta compartir de los dispositivos de Internet de las cosas alguna función que estoy utilizando de manera frecuente. Entonces, los sistemas de escucha avanzados pues van a utilizar obviamente inteligencia artificial mejorada, pero con un profundo conocimiento de estos clientes o de estos usuarios o de estos empleados. No todo debe requerir, y esto es importante, niveles de adopción tecnológica elevados. Por ejemplo, en el IT Service Management ustedes lo hacen. Consideramos la auditoría de tickets, ¿verdad? Garantizamos que esa sea una higiene en ellos, que mediante procesos de calidad tengamos el escucha del usuario. Rúbricas de evaluación, de atención, de calidez, de empatía. Por supuesto, todavía no empiezo, Yasmín. Bueno, pues empecemos con un checklist de qué tan empático está siendo operador analista, ¿no? Aplicar
por supuesto, encuestas sigue siendo, acuérdense, la base de la pirámide es la sostenibilidad, es la eficiencia operativa, entonces aplicar encuestas, obtener estas métricas, el NPS, el Customer Effort Score, el CES, el CSAT, el Customer Satisfaction van a ser útiles. ¿Qué te recomiendo mucho? También el Mystery Shopping o una observación anónima, que nos permite, por supuesto, simular ser cliente y dar un informe sobre esa experiencia. ¿No? Estas auditorías que nosotros realizamos, alineadas al Service Desk Institute, que consideran el bloque de Customer Experience, que hablamos con los clientes, también son útiles. Entonces, mi invitación es que no te lances a la automatización, no te lances a incorporar si no has escuchado bien a tu cliente. Propuestas para formarnos en empatía digital. De verdad, a mí a veces me dicen, oye, Yasmin, pero yo como que no te entiendo en qué me tengo que capacitar o a qué tengo que capacitar a mis colaboradores. Bueno, la realidad es que lo primero que tenemos que hacer es que entender que si tú eres un especialista tecnológico o eres un especialista de negocios o educativo, pues tenemos que trabajar de manera integral, de manera multidisciplinaria. Establecer entonces un ejemplo, algún equipo diverso. Y no solamente hablo de tecnología o de experiencia, hablo también de psicología, de ética, desde las primeras fases del diseño. ¿Cómo crees que va a recibir esa experiencia un usuario que tiene cierta debilidad visual o tiene, pues no nada más en la discapacidad o en la inclusión, sino también un usuario que tiene a lo mejor una necesidad de prisa o de poder encontrar una solución a su ansiedad? Yo he encontrado últimamente muchos usuarios ansiosos de respuestas rápidas, prontas, incluso al interior de la organización, ¿no? Nosotros tenemos a veces usuarios, yo le decía al equipo, que tenemos niveles de servicio diferentes hacia nuestras propias necesidades. Y la realidad es que estos comités, ¿no? Que son multidisciplinarios, pueden brindar una perspectiva amplia en una toma de decisiones responsables. Es decir, puedes hacer diseños centrados en el usuario, partidos de comités éticos multidisciplinarios, ¿no? Es mi primera propuesta, que consideres a la ética como un factor principal para esta empatía. Por supuesto, las auditorías de IA, pues bueno, van a ir con un enfoque también ético, pero sobre todo de identificar riesgos en sesgos de los desarrollos, alineaciones a mejores prácticas de sostenibilidad. Considerar la base, ¿no? En la eficiencia, si utilizamos las 4 Ps de IT, las ubicamos desde hace tiempo, ya saben, considerar a las personas, a los procesos, a los proveedores y a los productos o servicios. Es decir, tengo que evaluar ese estado actual de cómo estás aplicando de manera ética la IA, pero también de manera ética a tus implementaciones de transformación digital, que no van a ser solamente de IA. Entonces, más adelante, tenemos una plática más adelante sobre ISO 42001, ¿no? De José Luis Hernández, que nos platicará un poco más al respecto. Y bueno, ofrecer programas de formación sin duda va a ser esencial, pero que no solamente aborden habilidades digitales, habilidades también emocionales, una comunicación que no violente el pensamiento, sino que promueva el diálogo en el entorno digital. Estamos viviendo una época en las redes sociales donde poner una opinión en redes puede ser atacada de manera impresionante. Se puede generar una mala reputación, pero también te puedes sentir muy mal. Y esto lo hemos visto con películas, con series, con estudios. ¿Qué es lo que está generando en las personas responder de esa manera? Entonces tenemos que trabajar la empatía desde un enfoque ético, de un enfoque de sostenibilidad de nuestras organizaciones, pero también desde una inteligencia emocional tuya. Esa escucha que hacemos de los usuarios, ¿qué crees? Te tienes que escuchar tú. Tienes que conocerte tú y saber de qué forma vas a responder ante ciertas situaciones. Y miren, lo bonito que ya he visto es que hay perfiles de personas ya expertas en ética, en inteligencia emocional, que lo están aplicando a la ciencia de datos, que lo están combinando a habilidades distintas de solamente sus técnicas. Actualmente yo tengo alumnos que son actuarios, mecatrónicos, ingenieros de sistemas, que son desarrolladores de software, que son ingenieros químicos y que están aprendiendo ciencia de datos, pero que creen que lo que les importa también es cómo lo van a hacer para ser líderes en este nuevo mundo y ante todo anteponen el factor humano. Así que no basta ser bueno para programar, para configurar, para seguir procesos, para diseñarlos. Hay que ser resiliente, sí, con una inteligencia emocional, el que parta de tu autoconocimiento, de tu autoescucha y adaptarte a este servicio. Y por supuesto, si hablamos de este servicio y del canal de escucha, pues fomentar
canales de, aquí no lo puse, pero de retroalimentación activos, ¿no? Crear mecanismos claros en que ustedes se dan este soporte, si están alineados a un proceso normativo interno, pero sobre todo que exista esta transparencia en construir confianza para permitir la mejora continua. Así que miren, la empatía se aprende practicando, siéndolo. La otra vez vi un video que hablaba de la que la persona más inteligente del lugar no es aquella que grita, no es aquella que demuestra su poder de a ver a dónde presentó alguna ponencia en el mundo o sus estudios. A veces la persona más inteligente es la más amable del lugar, porque el líder con alta emocionalidad, con alta empatía, es aquel que suele tratar a las personas bien, a ser empáticas de acuerdo a las circunstancias. Así que practiquemos la empatía porque es una evolución de entre especies, es una evolución entre nuestra especie, porque se hace tratándolo de hacer, ¿no? Entonces, ¿cómo es importante lograrlo, intentarlo hacer con esas interfaces humano-máquina? Es todo un trabajo, si lo tenemos que trabajar entre seres humanos, pues va a ser difícil a veces y no lo practicamos. Y miren, lo avalan también, digo, lo dicen las estadísticas, lo dicen los estudios, pero aquí, de acuerdo al reporte del futuro del trabajo, esta es una gráfica que constantemente utilizamos en nuestras conferencias en BP Gurús, es que estamos leyendo que las habilidades clave que vemos hasta arriba, las top, no necesariamente son las de AI, Big Data y System Thinking. Vean, ellas están en el 11, ¿no? En el 11 las técnicas. Por allá está diseñar la experiencia del usuario, programar, hasta abajo en el 23. Las que realmente están necesitando de este mundo cambiante son el pensamiento analítico, la flexibilidad, la resiliencia, la agilidad, el liderazgo, la influencia social, crear el pensamiento creativo, motivación y autocuidado. Entonces, parte de crear la empatía digital es que te desarrolles en estos nuevos roles. Así que sí hay que formarse en habilidades suaves. Hay que formarse en estas competencias que nos van a permitir ser mejores personas, pero también mejor interactuar con la tecnología. Y por supuesto, existen retos y riesgos. Estos riesgos, en sesgos algorítmicos, por supuesto que podemos fallar respecto a lo que estamos alimentando de datos. Ejemplos de discriminaciones hay mucho sobre lo que estamos a veces utilizando en inteligencia artificial, ¿no? La clásica imagen que pides de una mexicana exitosa y te ponen con sombrero de charro y cosas de esas ya que se ha ido modificando dependiendo de la inteligencia artificial generativa, pero de alguna forma vamos rompiendo esos esquemas y tenemos que, si nosotros lo vamos a utilizar en nuestra organización, pues tenemos que ser empáticos. ¿No? Hay muchos casos así espantosos, ¿no? De la IA tratando de apoyar a alguien que se suicide o apoyando para cometer un crimen, ¿no? Entonces, hay que manejar estos agentes de forma ética y responsable en cualquier sector en el que nos movamos, ¿no? La sobrecarga de datos también, ¿no? A veces consideramos una invasión excesiva de la privacidad que tú misma propicias, ¿eh? A veces tú le cargas todo. No estás cuidándote de alguna forma de tu información. Entonces, y cuando tú, no te hablo de ti, mujer, te hablo como persona, eso quería, la invasión de la privacidad son mecanismos que nos deben, pues evitar, ¿no? La invasión no debe de ser, o sea, cuando una IA invade tu privacidad sin consentimiento, no te das cuenta, pues de alguna forma, carece de a veces de mecanismos de corregir errores y generan miedo y rechazo y ya ven que los usuarios de repente dicen, pues yo no estoy tan entusiasta porque me da miedo, ¿no? Me van a suplantar la voz. Entonces, de alguna forma, tenemos que formarnos, valga la redundancia, en adoptar las tecnologías que son beneficiosas y generar confianza. Y eso implica que no estemos invadiendo y cuidemos los datos y cuidemos esa privacidad y, por supuesto, el estrés digital. Esto no lo podemos, yo he visto personas que no se pueden dormir si no están con el celular en la mano, ¿no? O personas que me cuentan que si se les quitan el celular durante 2 horas durante la clase se sienten ansiosos. Entonces, el uso prolongado de esta tecnología pues va a causar estrés, evidentemente desconexión social, así que si hay riesgos. Entonces, la empatía digital, por supuesto, tiene que promover que al usarla evitemos esto, más bien generemos confianza sobre, de manera natural, de manera humana, que podemos llegar a mejores resultados. Ya voy a ir cerrando. Oportunidades de la empatía digital, pues ya lo vieron, ¿no? Tenemos mayor confianza, sobre lo que estamos desarrollando en tecnología. Vamos a elevar esa experiencia humana, no solamente la experiencia del cliente. No se trata de disminuir o reemplazar, sino de construir relaciones tecnológicas basadas en la honestidad, en la responsabilidad,
en la justicia, en la adopción para el éxito. Por supuesto, la inclusión y la equidad, diseñar sistemas que sean justos, eliminando sesgos y discriminación. El impacto sostenible es crear tecnologías que consideren un impacto a largo plazo. Hay un documento muy padre que es de tecnologías emergentes del Foro Económico Mundial que habla de los aspectos para hacer una tecnología emergente de alto impacto y debe de considerar el cuidado del medio ambiente, la generación de nuevos empleos, favorecer el bienestar social, y generar, por supuesto, un mejor nivel de vida de las personas. Entonces, ese es un impacto sostenible. En general, el futuro que podemos construir tecnología con corazón y con conciencia. La empatía digital y la IA responsable, entonces es un tema que va altamente relacionado y tiene un potencial transformador. Sin embargo, bueno, pues su desarrollo siempre debe estar guiado con la empatía. Significa ser transparentes, justos, evitar el daño, respetar la autonomía, fomentar esto que decíamos de la equidad. Entonces, es un faro para la creación de una inteligencia artificial que sirva para la humanidad y, por supuesto, tiene la posibilidad de amplificar estos efectos emocionales o el contrario efecto, deshumanizar. Entonces, hay que tomar en cuenta que estamos en medio tratando de mediar, ¿no? Incorporar virtudes fundamentales para reflejar estos principios de ética en nuestro desarrollo importante. Y bueno, por supuesto, los invito a que nos sigan en lo largo de estos webinars para que aprendamos un poquito más de esto, ¿no? Que lo podemos ver en un webinar más adelante de la ISO 42001. Este marco es un marco interesantísimo que nos va a permitir, por supuesto, alinearnos a mejor práctica de forma robusta para desarrollar e implementar sistemas de inteligencia artificial responsable. Y esta certificación, por decirles, bueno, pues ahí dice, ¿no? Nos permite establecer políticas, que definamos principios éticos y de seguridad, por supuesto, la evaluación de riesgos para identificar y mitigar posibles impactos negativos de estos sistemas de IA, asegurar que estas decisiones sean comprensibles, generar los datos de manera ética y segura, asignar claramente las responsabilidades en el desarrollo de la AI, por ejemplo, algunas acciones concretas que puedes lograr a partir de este marco de este estándar, pues incluyen, por supuesto, evaluación de estos impactos sociales y ambientales que platicábamos, la implementación de políticas claras para el manejo ético de datos, esa capacitación continua sobre ética y cumplimiento, auditorías de mejora para asegurar que cumples con estos sistemas de manera legal, formal, ética, ¿no? Sostenible. Y sin duda, pues incorporar este componente de empatía digital en la gestión de IA hace que respetes y valores a las personas. Al adoptar este estándar, las organizaciones, pues obviamente no cumplen solamente requisitos regulatorios, que quiero decir que en México, bueno, todavía no está definido una normatividad oficial, una ley, pero esto es autogestivo. Esto te va a permitir a ti estar en una confianza mundial para la aceptación y el logro de tus iniciativas. Y les decía que más tarde verán con José Luis Hernández, el de White Box Project, el tema mucho más profundo. Nosotros en BP Gurus hemos desarrollado una metodología para que podamos adaptarnos y acompañarlos en las organizaciones en el diseño de implementación de sus sistemas de gestión de IA alineados a esta norma de ISO 42001, pero no solamente para eso, para lograr algo responsable, sino también para que sea algo empático. Es un enfoque práctico en donde nosotros siempre estamos pensando ayudar a las personas a todo esto que decíamos, pero sobre todo para generar esa confianza, lealtad y experiencia emocional que teníamos en nuestro triángulo virtuoso. Así que yo me despido de esta plática con esta frase que de alguna forma resume mucho de lo que estamos trabajando aquí. La empatía digital es esa base de la transformación que dará lugar a un futuro más justo y humano. La empatía es la base de esa transformación que nos va a permitir evolucionar, pero quien mejor debe evolucionar hacia un mundo más empático somos nosotros. El futuro digital será humano o no será un buen futuro. Muchas gracias. Quedo a sus órdenes.
Muchísimas gracias, Jazz, por esta increíble conferencia. Siempre es un gusto aprenderte. Nos has llevado recorriendo en este camino qué es la empatía digital y que puede ser un motor para el futuro tecnológico que sea más ético y sostenible. Ahora me gustaría abrir este espacio para preguntas y respuestas. Ya tenemos algunas en el chat y Muchas voy a gracias. comenzar con la primera. En ocasiones, el usuario final está en una situación problemática que afecta su ánimo. ¿Algún tip para distinguir estadísticamente esta situación y no se traslade a la calificación del agente de soporte? Es bien importante tener ese checklist que yo les decía de identificación emocional. O sea, a veces, por ejemplo, ¿no? Cuando ya estamos en relación directa es difícil, ¿no? Saber que alguien se siente mal. Pero, por ejemplo, respuestas muy pesimistas, algún estado de ánimo negativo. Existen test de inteligencia emocional, existen test sobre la empatía que me pueden escribir para proporcionarles más información al respecto, Ari, pero sin duda tenemos que tener ese checklist de identificación, esa rúbrica de identificación emocional para que a partir de esos identificación de riesgos, ¿no? Que incluso tú puedas definir derivado de una certificación, por ejemplo, de ISO 42001, tú generas ese documento. Algo muy práctico es, si esa persona está demasiado negativa o que inclusive la notas muy agresiva o violenta, pues bueno, son alertas no solamente para que manejes la frustración, son alertas para que tú como usuario te pongas del lado del usuario y trates de decir, te comprendo, sé que estás enojado, sé que estás triste, sé que estás preocupado, practicarla. Ahora, ¿qué sucede? Que al generar una política oficial o esta medición de rúbrica del estado emocional, pues tus procesos tienen que cambiar, Ari. No puedes, tu organización tiene que evolucionar hacia estas métricas que yo ponía, lealtad y conexión emocional. Hay que hacer esas métricas de conexión emocional. Se tienen que definir en las organizaciones para que no te afecten tu medición como operador. Yo te entiendo. Entonces hay que hablar a los líderes, ¿no? Esta plática, pásesela a los líderes. Si ellos no hacen métricas de conexión emocional, te van a seguir midiendo sobre métricas, como yo les decía, convencionales pues antiguas, ¿ok? Entonces, procura tú hacer la tuya propia, una rúbrica, tú me escribes y te paso algunos instrumentos, pero procura hacer llegar a los líderes este mensaje. Muchas gracias, Jazz. Y creo que otro tip sería por ahí el sentiment analysis, ¿no? Ya vemos con lo que nos mencionabas de analítica de datos avanzada, Sí. se pueden ir haciendo estos análisis en tiempo real de cómo van las emociones a lo largo de las interacciones. Así es, ¿no? Eso Sí, ya te se usa parece. hasta automatización, qué maravilla. Sí. Sí, ya con Sí. automatización y todo. Si te parece, avanzamos con la siguiente de Isidro Ramírez. Si tuviera que dar un solo consejo esencial en este tema, ¿cuál sería? Escucha y escúchate. Escucha a tus usuarios, escucha a tus clientes y escúchate tú cómo te sientes. Muchas gracias. Nos vamos con la siguiente de Beatriz Escalante. ¿Cómo podemos luchar contra la resistencia al cambio, contra argumentos donde nos dicen que siempre se ha trabajado así? Bueno, lo primero es esto, ¿no? O sea, es intentar identificar las ganancias que tenemos de trabajar así y las ganancias que tendríamos de trabajar diferente. O sea, si hay que arriesgarse a hacer propuestas sobre beneficios, sobre riesgos de seguir trabajando así o los beneficios y los riesgos de trabajar de otra forma. Hay que presentar, hay que alzar la voz, hay que participar. Desafortunadamente a veces nada más nos quejamos, ¿no? Es que el jefe dijo, es que no estoy de acuerdo, es que estoy incómodo, pero lo que sí tenemos que hacer es proponer. Entonces, el argumento es hacer propuestas, es atreverse al cambio y el cambio empieza por ti. Entonces, sin duda, es un trabajo difícil y te tengo que decir que también te tienes que escuchar tú. Si ese lugar no es el adecuado, ups, hay otros que sí aceptan la modernidad, que sí aceptan la inclusión y que aceptan que la innovación es constante. Así que, bueno, ánimo, es un camino difícil, pero presenta beneficios, presenta qué pasaría si cambiamos. Muchas gracias, Jazz. Tenemos dos más. Ujú. Dice Isidro, ¿cuál considera que son las principales tendencias que marcarán el futuro de la empatía digital? Bueno, pues las tendencias son lo que les acabo de comentar respecto a la automatización y la hiperpersonalización con estos omnicanalidad. Las escuchas se volverán de manera automática mucho más resistentes, resilientes y de hecho van a entender mejor que nosotros. O sea, lo importante es que la inteligencia artificial emocional va a estar más desarrollada que nosotros en identificar las emociones.
Entonces, como dice Ariana, vamos a tener, cuando te comunicaste estabas triste, pero cuando ya hablaste estabas preocupado, pero después estabas enojado, pero después estabas muy feliz. ¿Qué es lo que pasó para que estuvieras en cada uno de estos estados? Te dio una mala experiencia, esperaste mucho tiempo, estabas preocupado por otra situación que no tenía que ver con mi sistema y finalmente estuviste contento porque obtuviste resultados. Las tendencias es que estos sistemas de alta escucha se vuelvan automatizados y nos permitan a los seres humanos ser más empáticos. Esas son las tendencias, por supuesto. Evidentemente van a existir robots de atención mucho más cercana, como lo hacen en Japón, pero falta todavía que en Latinoamérica el nivel de adopción exista. Así que estas tendencias van a ser alineadas a lo que vimos la sesión de hoy, a las mejores prácticas, como un ejemplo, la ISO 42001. Gracias, Jazz. Yo sé que estamos en tiempo, pero no quiero que se queden estas dos preguntas sin responder. ¿Cómo podemos evitar que la empatía digital se quede en discurso y no en acciones reales? ¿Qué consejo les darías? Bueno, pues es que lo que les digo, hay que empezar desde ahora, ¿no? O sea, yo si estoy viendo que el desarrollo que estamos generando no es, lo pongo a prueba en un tester y me dice funcionalmente está bien, bueno, ahora ponlo en un usuario que te diga, está bien feo, no le entiendo, tengo un nivel de esfuerzo impresionante para poderlo entender. Entonces, hacerlo real es llevarlo a la práctica, hacer un caso de uso, un focus group y ponerlo a prueba. A veces nos quedamos con lo que los expertos dicen, hay que abrir el panorama. La empatía se abre entonces a otros perfiles. ¿Por qué cerrarnos nada más a lo que la técnica nos dice? Desarrollo, validación de testers, llegamos a la usabilidad, lo liberamos a marketing. No, ya probaste un focus group. Un focus group es un usuario que le podemos llamar un early adopter en este modelo de negocio. Entonces, si queremos realmente llegar a esto, es que ponerlo en prueba. A prueba, nosotros, estos robots, por ejemplo, los llevamos a campo y vemos la reacción de las personas. Y sabemos que hasta al perrito, por ejemplo, le dicen, ay, qué tierno, qué bonito, y lo acarician, cuando sabemos que es un objeto. Pero de alguna forma observamos que acercándonos a la tecnología de manera mucho más sensible, pues podemos hacerlo. Y la otra, la invitación, la empatía digital empieza contigo. ¿Qué tan amable eres contigo y con los demás? ¿Qué tan amable eres con el usuario enojado o con el jefe estricto? Tienes que medir esas cosas. Hay que hacerlo real. Practícalo. Muchas gracias, Jazz. Y la última, muy breve antes de que lancemos el siguiente webinar. ¿Cómo identifico necesidades blandas en mi personal para capacidades digitales? Bueno, hay que definir, por ejemplo, un diagnóstico, ¿no? Te proponemos que tengas que correr un diagnóstico de estas habilidades que ellos tienen. Nosotros podemos hacer una serie de entrevistas o hacemos un instrumento, pero tú puedes detectarlo mediante qué habilidades tienen, casos prácticos, ¿no? Cómo pueden negociar, de qué forma toleran la frustración, de qué forma les falta el trabajo en equipo, qué tan inteligentes emocionales son ante situaciones de alto estrés, qué tanto toleran la supervisión, la autoridad o de qué forma son propositivos e innovados. Hay unos test muy interesantes y la plática de Bruce Olguín les dará mayores perspectivas sobre estos roles, estas habilidades, en donde el liderazgo, por ejemplo, te dice qué tan tolerante eres digamos, al feedback positivo. Hay gente que de verdad reacciona muy bien al feedback positivo y activa y reacciona, pero hay personas que no, que necesitan el límite y necesitan decirles hasta aquí llegas y si no, no avanzas. Entonces a todos nos motiva de manera distante. Entonces existen test sobre qué nos motiva y sin duda esto les puede apoyar en este diagnóstico para ver qué habilidades necesitan. Pues muchísimas gracias, Jazz, por todo este conocimiento que nos compartiste. Ahora sabemos que hay que recorrer este camino de la empatía digital y los invitamos a las 10 de la mañana a conectarse con Claudio Obregón. Él nos estará presentando inteligencia artificial y machine learning en gestión de servicios. No se la pierdan. Muchas gracias, Ari, que estén muy bien. Tech Leaders Talks del SDI 25 MX. El evento que transforma la industria de IT Service Management y Service Desk en Latinoamérica. Es traído a ti por SDI 25 MX, transformando la industria de TI.